Jehová levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar y le hace sentar con los príncipes de su pueblo. La paz de Cristo para todos. Saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Una grata bendición poder estar acá en esta hora, en su presencia. Amén. Gloria al Señor. Todos dispuestos para exaltarle, para glorificarle, para bendecir su nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. ¿Cuántos están felices en esta hora? Gloria al Señor Jesús. Yo les invito, mis amados hermanos, para que abran su Biblia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo número 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Gloria al Señor. Voy a leer un texto muy conocido por todos. Gloria al Señor Jesús. Verso número 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a orar en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle a nuestro Dios que hable a nuestra vida como Él sabe hacerlo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. El poder de la palabra. Señor Jesús, santo es tu nombre, mi Dios. Te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo. Aquí estamos delante de ti. Aleluya. Dispuestos a hacer tu voluntad, Señor Jesús. Ayúdanos, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor. Estamos dispuestos para oír tu voz, para comer tu palabra, Señor Jesús. Mira esta maravillosa congregación, esta iglesia. Está en tu presencia, Señor Jesucristo. Necesitamos más y más de ti. Hay una sed, hay una necesidad, Señor Jesucristo, en nuestra vida. Oh, aleluya, mi Dios. Te amamos, te adoramos, te glorificamos, Señor Jesucristo. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Aleluya. Amén y amén. Siéntense, por favor, hermanos.
Gloria a Dios. Bueno, estamos en la presencia del Señor Jesús. Él está aquí con nosotros en esta hora. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Estaba, hermanos, pensando, recordando, cuando llegué a la iglesia, en especial hubo dos cosas que me marcaron en aquellos primeros días. Amén. Bueno, la iglesia tiene muchas cosas maravillosas, demasiadas cosas maravillosas tiene el pueblo de Dios. Pero en especial hubo dos cosas que a mí me marcaron y me impactaron profundamente. La primera de ellas fue la palabra. La palabra de Dios hizo algo, por decirlo así, mágico en mi corazón, si cabe la palabra. Hizo algo extraordinario en mi vida, la palabra de Dios. Y lo segundo que me impactó, hermano, que es como la estocada final que Dios le da a uno para entregarle la vida a Él, fue el poder sentir su presencia. Yo no sé usted por cuántas iglesias ha pasado, por cuántas denominaciones, a cuántos predicadores habrá por ahí escuchado seguramente. Pero hermano, no hay nada más impactante que la presencia de Dios. Sentir a Dios en la vida. Al principio se siente como algo extraño, tiene que serlo, porque ¿quién puede levantar la mano y decir, no, yo en el mundo estaba acostumbrado a sentir a Dios? No, eso no es verdad. Dios está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes, ni se deja sentir de todas las personas. La Biblia dice que Dios no oye al pecador. No que Dios no oiga, Él oye porque Él sabe todas las cosas, sino que lo que el texto quiere decir es que Dios no le responde al pecador. Amén. Dice, pero si alguno se arrepiente, a este oye nuestro Dios. Amén. La presencia de Dios, hermano, me impactó a mí de una manera, porque lo que yo sentí, ese poder extraordinario, ese poder, aunque extraordinario, pero un poder lleno de ternura. Amén. Un poder que me infundía paz, me infundía tranquilidad, me sentía amado, me sentí perdonado, regocijado, me sentí limpio como al tico del suelo. Sentir a Dios, hermano. Yo no sé si usted ha podido sentir a Dios alguna vez. Me supongo que sí, porque si no, no estaría aquí. Amén. Si no, no estaría aquí. Estamos acá porque esa presencia se vuelve adictiva. Es la mejor adicción. Yo le invito a usted para que se vuelva adicto a la presencia de Dios. Amén. Ojalá, hermano, uno pudiera sentir a Dios todo el tiempo, pero a veces es una lucha para uno sentir a Dios. A veces uno se arrodilla y puede estar de rodillas 1 hora, 2 horas y no sintió nada. Y uno se levanta triste, no pude sentir al Señor. Y a veces uno viene al culto y uno ve a todas las personas en bendición, Dios se derrama y uno no siente nada. ¿A usted le ha pasado eso? Y uno, Señor, ¿qué me pasa? Señor, ¿qué me sucede? ¿Qué me ocurre? Y entonces uno piensa, ¿qué tal que Dios lo llenara a uno siempre? Pues entonces uno no lo buscaría. Uno no se esforzaría. Usted come y puede comerse su plato más delicioso, favorito,
puede saciarse, como dice la Biblia, que el pueblo de Israel comió hasta que se hartaron, así hay una versión que dice, hasta que se hartaron, ¿cierto? Inclusive dice que hasta les salía por la nariz de tanto que comían. ¿Se imagina cómo sería esa gente comiendo allá? Qué cosa, ¿cierto? Llevaban mucho tiempo sin comer carne y Dios les dio carne y comieron, así dice la Biblia, hasta que se hartaron. Usted puede saciarse de Dios todo lo que quiera, pero al poco tiempo volverá a tener sed de Él. Cuando el Señor le dijo a la mujer samaritana que el que bebiere de su agua no volverá a tener sed, no se está refiriendo al hecho de su presencia, amén, sino al hecho de que va a saber y va a sentir que nada más lo va a satisfacer, que nada más lo va a llenar a plenitud como Él, como su Espíritu. Pero nosotros nos llenamos de Dios y al otro día tenemos que volvernos a llenar. Y al otro día, y al otro día. ¿Y qué tal si no fuera así? La Biblia dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Yo recuerdo que yo leía ese versículo y yo decía, ¿cómo así que pobre en espíritu? O sea, que es mejor no tener nada. No, el pobre en espíritu no es que no tenga, es que siente que necesita más. ¿Cierto? Es como una avaricia en el buen sentido de la palabra, una avaricia por la presencia de Dios, pero también por su palabra, por su palabra. ¿Qué magnitud o qué alcance tiene la palabra de Dios, hermano? Bueno, si uno mira en la Escritura, porque la Biblia es la palabra de Dios, escrita en nuestro lenguaje, amén. Y tiene una cantidad de cosas simbólicas solamente para que nosotros las comprendamos. Por ejemplo, la Biblia habla de los pies de Dios, pero Dios no tiene pies. La Biblia habla de las manos de Dios, pero Dios no tiene manos. Habla de la cabeza de Dios, pero Dios no tiene cabeza. ¿Sí me hago entender? Porque Dios es un espíritu. Y nadie puede decir que tiene forma humana. Antes, por lo contrario, la Biblia dice que Él no es hombre. Amén. Que se haya hecho hombre durante unos años es otra cosa. Pero Dios no es un hombre, Dios no tiene una forma humana, Dios es un espíritu. ¿Y qué forma tiene un espíritu? No lo sabemos qué forma. Lo único que sí sé es que la Biblia dice que le veremos, tal como Él es. Cuando Moisés le dijo a Dios que él quería verlo, dice la Biblia que Dios lo escondió en una peña, amén, en una entrada, en una encinada de una peña, y Dios pasó y Moisés vio su espalda, pero quiere decir que Dios tomó forma humana para que Moisés de alguna manera pudiera reconocerlo, y aún así, dice la Biblia que el rostro de Moisés resplandecía al punto que el pueblo no soportaba ni siquiera mirarlo. Tenían que ponerle un saco en la cabeza porque no lo podían ni siquiera mirar de frente a Moisés. Entonces, ¿cómo será a Dios? La Biblia usa lenguaje figurado para que nosotros comprendamos muchas cosas, amén, y la idea de lo que Dios nos quiere decir, pero la Biblia dice que por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios con su palabra, con su voz, hizo los cielos, hizo la tierra, hizo los ejércitos del cielo, hizo todo lo que hay en la tierra. Lo único que Dios hizo con sus manos fue al ser humano. Lo único que Dios hizo con sus manos fue a usted y a mí. Gloria al Señor Jesús. Qué maravillosa esta palabra de Dios.
Qué poder tan grande, hermano, qué autoridad tan grande tiene la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Amén. La tierra la colgó sobre nada. A las estrellas, a cada una, las llamó por su nombre. ¿Cuántas estrellas habrán? En alguna ocasión hablaba con mi sobrinita y ella me decía: tío, ¿y Dios cómo hizo para aprenderse el nombre de todas las personas? Y yo le dije: mi amor, eso es nada. Porque ¿cuántos seres humanos hay? 7.000 millones, ¿cierto? Y han pasado por esta tierra 70.000 millones de habitantes. Eso es nada a comparación del número de las estrellas, y la Biblia dice que a cada estrella la llama por su nombre. Me maneja memoria. Ese poder de Dios, y todo, ¿por qué? Por su palabra. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Gloria al Señor Jesús. Esa palabra, hermano, que sustenta, esa palabra que da vida, esa palabra que transforma. A mí me transformó la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios a mí me impactó. Hizo algo profundo en mi corazón. Dice la Biblia que la palabra de Dios es una espada. Bueno, la palabra de Dios en la Biblia es comparada con muchas cosas. Amén. Es comparada con un espejo, con un martillo, amén, con una espada, gloria al Señor. Es comparada con miel, es comparada con pan, es comparada con agua. Gloria al nombre del Señor Jesús, y seguramente algunas cosas más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce un efecto en nuestra vida de acuerdo a las circunstancias en las que nosotros estemos. Mire a su alrededor cuánta gente hay acá. Y a todos la palabra le está llegando de manera diferente. A unos los está cortando, a otros les está saciando la sed, a otros los está deleitando y a otros los está golpeando. No todos estamos recibiendo la palabra de la misma manera. Pero finalmente el propósito de esa palabra es que nosotros seamos edificados, seamos exhortados, seamos consolados por ella, y que realmente esa palabra nos transforme, que esa palabra nos dé vida, que esa palabra produzca en nuestra vida lo que ella realmente sabe producir. ¿Por qué? Porque el único que conoce lo que hay en tu corazón, y el único que conoce la necesidad de tu ser, es Dios. Es Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero yo me pregunto, hermano, ¿qué está haciendo la palabra de Dios en ti? ¿Cuántas veces ha escuchado usted la palabra? Usted dirá: miles de veces. Yo he predicado la palabra de Dios miles de veces. Entonces ni me imagino cuántas veces la he escuchado. Miles de veces he tenido la oportunidad de predicar la palabra. Imagínense cuántos mensajes puede predicar uno en 25 años, predicando mínimo 3 veces por semana en promedio. He tenido domingos de predicar 5 veces. Bendito el nombre de Jesús. He tenido semanas de predicar todos los días. ¿Cuántas veces saqué un promedio en 25 años? Amén. Eso yo como predicador. Usted como oyente, ¿cuántas veces ha escuchado la palabra? No solamente cuando viene al culto, usted muchas veces en su casa escucha una predicación de este pastor, de aquel, tiene una grabación en la internet, en fin, ¿cierto? ¿Y qué está produciendo esa palabra en tu vida? ¿Será que tú eres la persona que Dios quiere que seas? Vea, hermano, había una preocupación en el apóstol Pablo con los Gálatas. Inclusive los trató mal.
los trató muy duro. Pablo tenía a veces la tendencia a hablarle duro a las personas. No como Juan. Juan era muy cariñoso. Juan era muy tierno. Amén. Pero Pablo era templado. Y a los Gálatas los trató de insensatos. Y les dijo, ¿cómo es posible que ustedes empezaron en el espíritu y van a terminar en la carne? ¿Cierto? ¿Sabía usted, hermano, que dejar el primer amor es un pecado? Cuando uno se entrega al Señor, hermano, uno viene a los pies del Señor y siente ese gozo, siente esa bendición, y eso le promete uno 1000 cosas al Señor, se consagra, no se pierde culto, llora hasta en los anuncios. Sí, gloria a Dios, me acuerdo. Uno lloraba, hermano, hasta con los anuncios, ay, mañana hay culto evangelístico en tal vereda, y uno lloraba, hermano, porque todo eso era una bendición para uno. Pero uno va dejando esas cosas, ¿cierto? Algunos dicen, no, es que yo he madurado. Eso no es madurez, eso es frialdad. Amén. Eso no es madurez, eso es frialdad. Dejar el primer amor es pecado. Y entonces lo que Pablo le estaba reclamando a los Gálatas era que ellos habían empezado muy bien la vida cristiana, pero pasando el tiempo fueron menguando. Entonces, ¿qué pasó con la palabra de Dios? ¿Qué sucedió en sus vidas con la palabra de Dios? Pablo le escribe, hermano, a los corintios y los trata de inmaduros, de niños, de infantiles. Al punto que Pablo se pone en comparación y dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y les dice, ¿cómo es posible que ustedes, debiendo ya de ser maestros, todavía son niños? Todavía se comportan como niños, son una cantidad de mimados, no se les puede decir nada. Y no dicen amén. Señor, yo sabía. Usted trató conmigo primero, Señor. ¿Sabe qué le decían al Señor? Dura es esta palabra. ¿Quién podrá oírla? ¿Cierto? Pero ¿sabe qué le dijo Pedro? Ay, Señor, síganos dando como quiera, porque nosotros ¿para dónde nos vamos? ¿A quién? No dice ¿para dónde quiere? No. ¿A quién iremos? Pues solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, hermano, que el que no ama a su hermano es homicida? ¿Y cuántos aquí todavía tienen rencillas contra otro hermano? ¿Cuántas veces le han dicho a usted que sin santidad nadie verá al Señor? Y usted sigue viviendo de cualquier manera. ¿Cuántas veces ha escuchado, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso cosecha? ¿Cuántas veces usted lo ha escuchado, hermano? Y seguimos todavía por ahí con niñerías, con cosas que no van al caso. Nos ofendemos por cualquier cosa, miramos mal a otro hermano por cualquier cosa. No soportamos nada, no nos aguantamos nada, ya por cualquier cosita me voy de aquí ya. Pablo le dijo a los corintios, ustedes tendrían que ser maestros, pero todavía son niños. ¿Sabe, hermano, que la frustración de un predicador, de un pastor, aunque no debería ser así, porque la Biblia dice que debemos echar el pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo podemos hallar, pero a veces, hermanos, el pastor, el predicador siente una frustración, porque eso es predique y predique, predique y predique, y uno espera ver un fruto
en las personas y a veces uno no alcanza a percibir ese fruto. Eso es lo que experimentó Pablo. Pablo no vio un fruto en los corintios. Pablo no vio ese fruto en los gálatas. No vio ese fruto. Pablo le escribe a los efesios una carta espectacular, se llama la carta magna del apóstol Pablo, como quien dice su obra de arte. Las mejores pinceladas de ese artista fue la carta a los efesios, una iglesia maravillosa, una iglesia muy linda, hermano. Pero 20 o 30 años después de que recibieron la carta del apóstol Pablo, Dios les manda una razón con Juan: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:1, ¿cierto? Yo conozco tus obras, le dice el Señor, y tu arduo trabajo. Yo conozco todas tus cualidades y todo lo que haces. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, por tanto arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Yo estaba mirando, hermano, la parábola del sembrador, porque la parábola del sembrador no trata del sembrador, sino que trata es de la semilla y trata de aquellos que reciben la palabra. De eso se trata la parábola del sembrador. Y normalmente uno siempre usa esta parábola del sembrador para predicarle a la gente inconversa. Hay muchos textos en la Biblia que los usamos de manera evangelística para predicarle a la gente de afuera, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto la Biblia es para la gente de afuera? ¿Y hasta qué punto es para nosotros? Amén. Porque uno a veces ve actitudes y ve comportamientos y ve ese fruto y uno dice, entonces, ¿qué está pasando con la palabra? ¿Será que el problema es la palabra? ¿Será que el problema será el predicador que no tiene unción? ¿El problema será entonces de Dios que no hace la obra? ¿De quién será el problema? Estaba mirando un verso, hermano, que sí me llama tremendamente la atención. Y esta semana que estaba meditando en él me impactó mucho. Porque está hablando de algo que en esa época en que se escribió no existía. En la época en que se escribió ese versículo, lo que dice ahí no existía. Mire lo que dice el texto. Las palabras de los sabios son como aguijones, Eclesiastés 12:11. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. En esa época, hermano, los pastores como nosotros no existían. Existían eran los sacerdotes. Y no, los pastores que habían eran pastores de ovejas, ¿cierto? Que cuidaban ganado, ¿cierto? No habían congregaciones. El pueblo todo era una sola congregación y ellos iban y estaban en sus fiestas y hacían sus sacrificios, pero no habían pequeñas congregaciones administradas por un pastor como ahora. Entonces yo pienso, uy, Salomón, Dios le estaba mostrando algo que iba a suceder muchos años después, pero muchos años después, 1200 años después más o menos.
Pero lo que el texto está diciendo es, las palabras de los sabios son como aguijones. Un aguijón no es algo suave. Saulo de Tarso estaba luchando contra el Señor y el Señor le dijo, dura qué cosa te es dar coces, o sea, patadas a un aguijón. Si es duro darle una patada a una pared. Ahora imagine una punta ahí, a un chuzo, a un clavo, dele una patada y verá cómo le pone el pie. Se pone a darle patadas, termina el pie como un colador. Termina sin pie. Y está diciendo que las palabras de los sabios son como aguijones, o sea, chuzan, incomodan. Incomodan. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Usted ha visto una cama de clavos? ¿Cierto? Esos hindúes, esa gente por allá que se acuestan en una cama de clavos. A donde usted haga eso, le digo que no necesita cobija, porque no amanece. ¿Usted se ha parado en un clavo algún día? Una construcción, una tabla para con un clavo de punta y usted va parando. ¡Ay! Enterrarse un clavo, eso es lo más duro que hay. Empezando porque no le sale sangre. Y si no le sale sangre, una vez yo me enterré un clavo así, hermano, y llegó mi papá y me quitó el zapato y cogió un palo y empezó a pegarme palazos ahí donde me había enterrado el clavo. Yo, pero ¿por qué me pega y no fue culpa mía? Es que no le estoy pegando porque sea culpa mía, sino que necesitamos que salga sangre. Y yo, ¿y para qué? Yo, un niño, hermano, necesitaba que saliera sangre. Y empezó a pegarme ahí en esa herida, hermano, hasta que salió sangre. Y me dijo, no le sale sangre, me toca cortarlo para que le salga. Porque eso es como un chupa chupa, la sangre se queda adentro y se encona y eso es, la infección es peor, ¿cierto? Es peor. Quiere decir que la palabra de un sabio, porque aquí habla de sabios, habla de maestros y habla del pastor, pero a mí me llama la atención porque sabios lo está diciendo en plural, maestros lo está diciendo en plural, pero pastor solo hay uno. Ustedes no tienen un pastor. En la iglesia pueden haber muchos sabios, pueden haber muchos maestros, pero usted no tiene un pastor. Que ese sí lo está diciendo en singular. Amén. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Cuando a usted le incomode la palabra, hermano, dele gracias a Dios. Porque yo no puedo estar aquí, hermano, diciéndole a usted lo que usted quiere oír. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla por allá, hermano, de una turba que estaban gritando a unos predicadores y decían, queremos oír palabra de Dios y no de hombre. ¿Qué ha leído? Queremos oír palabra de Dios y no de hombre. Ellos necesitaban era la palabra de Dios. En el tiempo del profeta Jeremías hubo muchos profetas y la Biblia dice que eran falsos profetas. ¿Qué los convirtió a ellos en falsos profetas? Porque si se hicieron profetas y la gente los reconoció como profetas es porque en alguna ocasión tuvieron una autoridad y Dios respaldó de alguna manera lo que ellos estaban diciendo. Pero se convirtieron en falsos profetas cuando comenzaron a predicar lo que la gente quería oír. Y ese fue el problema de Jeremías. A Jeremías le fue mal, fue porque él comenzó a predicar lo que Dios quería decir y no lo que la gente quería oír, porque muchas veces lo que Dios dice no es lo que la gente quiere oír. A uno a veces le predican de cosas y uno es amén, gloria a Dios y le provoca bailar y una bendición y todo eso, pero hay veces la palabra chuza, incomoda. No me da, hoy el pastor estaba como bravo, ¿qué le pasaría? Me la montó, toda me la dedicó a mí. No, más bien me voy para allí. Porque incomoda, porque chuza. Pero si a uno lo soban, se duerme. Pero si lo chuzan, se pone alerta, ¿cierto? Cuando uno quiere despertar un hijo que no se quiere levantar, uno empieza a chuzarle por aquí.
Ay, ahí sí se despierta y se levanta, ¿cierto? Porque incomoda. A veces la palabra incomoda. Tanta gente se sintió incómoda por la palabra del Señor Jesús que salían y se iban. Pero eso no eran 2 o 3, eso eran por cientos. El Señor llegó a tener más de 500 discípulos. ¿Y cuántos habían en el aposento alto? ¿Cierto? Entonces, ¿dónde se quedaron los otros 380? ¿Cuánta gente alimentó el Señor? Miles. ¿Y cuántos había en el aposento alto? ¿Cuánta gente sanó el Señor? Podríamos decir que millones, yo no sé. Porque el mismo Juan dice que si se escribiera todo lo que el Señor Jesús hizo y dijo, él dijo literal, alguien dijo, no, es una exageración. Pero Juan lo dijo, no cabrían los libros en la tierra de todo lo que el Señor hizo. Amén. Dice la Biblia que el Señor llegaba a lugares, hermano, y sanaba gente por cantidad. Dice, todos los que le traían los sanaba, le llevaban endemoniados, enfermos, leprosos, paralíticos. Y a todos los sanó, cuéntelos, ¿cuántos eran? Pero ¿cuántos estaban en el aposento alto? ¿Cuántos estuvieron en el parque de Jerusalén gritando, crucifíquele, crucifíquele? Dicen que el error de un padre es ser amigo de su hijo. Dicen que eso es un gran error. Usted como padre no debe ser amigo de sus hijos. Porque el amigo es su confidente, es su alcahuete, es su cómplice, el que le pasa todo, el que le celebra todo, ¿cierto? Por eso es su amigo. Pero usted como padre no puede hacer eso. Usted a su hijo lo corrige, lo castiga. Vaya pues que un amigo suyo lo castigue a ver si sigue siendo su amigo y bien mimados que somos. Lo cortamos y hasta ahí llegó la amistad. ¿O usted qué me va a decir a mí si usted es igual a mí? ¿Cierto? Pero los padres somos los que corregimos, los que castigamos, ¿cierto? No le pasamos por alto los errores. ¿Por qué? Porque queremos el bien. Porque queremos el bien. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando yo pienso en la parábola del sembrador, hermano, digo, bueno, yo estoy aquí sembrando. La pregunta es, ¿cómo está llegando la palabra a tu vida? Dice que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y lo más maravilloso es que dice, el que tiene oídos para oír. ¿Será que hay gente que tiene oídos no solamente para oír? Para colgarse unas aretas o para acomodar el tapabocas o para que el sombrero no le siga derecho. ¿Para qué serán los oídos suyos? Dice, el que los tiene para oír, pero ¿para oír qué? Porque otra cosa es que lo que usted oye. ¿Cierto? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero ¿con qué alimenta usted su corazón? ¿De qué llena usted su corazón? ¿Le gusta escuchar chismes? ¿Cierto? ¿Le gusta que lo halaguen, que le echen flores, que lo adulen? La mayoría de las veces el adulador es hipócrita, ¿cierto?
la mayoría de las veces. Pero yo estaba pensando, hermano, que el terreno y la tierra no siempre es mala ni siempre es buena. Usted puede tener un terreno malo y volverlo bueno, ¿cierto? Usted comienza a mover la tierra, comienza a arar la tierra, le echa abono, le echa agua, en fin, la mueve, una cantidad de cosas, aunque para otros por ahí era un peladero, no, eso allá no, ¿qué va a producir? Y puede que con un buen trabajo comience a producir un terreno y se convierta en un terreno bien especial. O por lo contrario, usted tiene un terreno muy bueno, pero le faltó trabajo y lo dejó dañar, demasiados químicos, demasiado abono, daña la tierra y no sé qué, una cantidad de cosas, habrá más usted que es campesino y yo no. Mentiras que todos los antioqueños somos campesinos, ¿cierto que sí? Gloria al Señor Jesús. Estaba pensando, hermano, cuando el pueblo de Israel amplió su territorio y se apropió de la franja de Gaza, o recuperó, porque no es que se hubiera apropiado, porque eso se los dio Dios. La franja de Gaza, hermano, era un lugar desértico, pero Dios le había prometido al pueblo de Israel que Él iba a convertir el sequedal en fuentes de agua. Amén. Y eso era un desierto y ellos comenzaron a trabajar, hermano, en ese desierto. Y Dios comenzó a bendecirlos y bendijo sus manos y envió lluvia a un lugar donde nunca llovía. Y ese lugar se volvió, hermano, algo tan especial, tan maravilloso, que despertó la envidia de todos los enemigos de Israel, hermano, y comenzaron a ejercer presión sobre la ONU, al punto que obligaron a Israel a entregar ese territorio. Y cuando los judíos salieron de ese territorio, dejó de llover. La tierra se secó. Y en este momentico es un desierto más árido que antes de que Israel lo tomara. O sea que un terreno malo se puede convertir en bueno y uno bueno se puede dañar. Yo he conocido gente, hermano, fría en su vida espiritual, pero en un momento llega la palabra y hace algo tan profundo en la vida de esa persona que de un día para otro se convierte en el más consagrado, en el mejor predicador. Y he visto los mejores predicadores sacando basura por allá en una caneca. ¿Cierto? Tremendo. Tremendo las cosas, hermano, como suceden. Entonces yo pienso que la palabra de Dios produce un efecto en la vida de las personas de acuerdo al momento que la persona esté viviendo. Hace un rato les decía que aquí no todos estamos recibiendo la palabra de la misma manera, porque no todos tenemos la misma actitud, ni estamos pasando por las mismas circunstancias. La palabra no la va a recibir lo mismo alguien que está en una depresión profunda a alguien que está en un júbilo y en una alegría. ¿Cierto que no? No la recibe lo mismo un sano que un enfermo, no la recibe lo mismo un pecador que un justo. Alguien que tiene fe y alguien que no tiene fe, y la fe nos falla. No todos los días tenemos la misma fe. No todos los días tenemos las mismas ganas. Unas veces venimos al culto con unas ganas, ay, yo quiero ir al culto, qué bendición, y otros días, ay, qué pereza culto, yo no quiero ir por allá. Y se esfuerza y algo sucede y viene al culto, pero pasó todo el culto por allá. ¿Cómo recibió la palabra de esa persona? Bendito el nombre del Señor Jesús. Otras veces, hermanos, nos predican mensajes muy emotivos y entonces despiertan todas nuestras emociones y saltamos. Los campamentos son propios. Las convenciones, las vigilias, invitamos al predicador más emocionante que haya, la bomba, ¿cierto? Aquel que está de turno y dice, uy, ese pastor, mejor dicho, y entonces invitamos a fulano y nos despiertan las emociones y vamos a un campamento y saltamos, lloramos, hacemos una cantidad de cosas, pero se acabó el campamento y uno como pastor, bueno, vamos a ver el fruto. Y uno ve la persona y uno, ¿qué pasó?
Yo estuve en una congregación y tuve una líder de jóvenes. Hicimos un campamento y yo no sé, cosa extraña, hermano, esa mujer después del campamento se apartó. ¿Qué pasó aquí? Yo quedé, hermano, más aburrido. Esa bendición de campamento, y yo, ¿qué le sucedió a esta muchacha? Algo totalmente extraño. Pero vi a otros hermanos que fueron hasta de mala gana, y al año siguiente ya eran los líderes de la directiva. Porque Dios hace cosas en las personas, pero ¿qué actitud tiene usted cuando recibe la palabra? ¿Sabe, hermano? Una de las cosas que la gente los lleva a recibir con mala actitud la palabra es el concepto que la gente tiene del predicador. Amén. ¿Usted sabe por qué la gente de Nínive se convirtió? No por el mensaje de Jonás, mensaje predicado de mala gana ese. ¿Cuándo ha visto usted un predicador predicar tan bravo como Jonás? Aburrido, de mala gana. Yo no quería venir por aquí, qué cosa vea. Y comenzó a decirle a todos: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Muy bueno que acaben con todo esto. Inclusive cuando Dios los perdonó, más se enojó Jonás. Y el Señor le puso por allá el mensaje en la calabacera. Usted ha leído la Biblia, los que la leen. Jonás estaba bravo. Y entonces yo pienso, ¿por qué la gente de Nínive se arrepintió con un mensaje así? Cuando uno es bien entendido de las cosas de Dios, no necesita, hermano, que le traigan el predicador no sé qué, que le predique. No. Si usted es bien entendido de la palabra, usted recibió el mensaje. Ahí debe estar pensando usted, ¿y entonces por qué recibieron la palabra? ¿Sabe por qué la recibieron? La Biblia dice, porque los ninivitas sabían que Jonás era fiel profeta de Jehová. O sea, por el concepto que ellos tenían de ese predicador, de ese profeta. ¿Usted sabe por qué la mujer sirofenicia recibió a Elías en su casa? ¿Sabe por qué? Porque ella sabía que él era fiel profeta de Jehová. Amén. Porque sabía que él era fiel profeta de Jehová. ¿Sabe por qué Naamán, el sirio, fue donde el profeta y el profeta no salió ni siquiera a saludarlo? Naamán era leproso. Y entonces una sirvienta le dijo: vea, mi señor, yo le tengo a usted la solución para el problema que usted tiene. ¿Cuál será? Hay en Israel un profeta de Jehová de los ejércitos, varón de Dios. Él te puede ayudar con ese problema. Y Naamán se preparó, hermano, esos regalos, una cantidad de cosas. Voy para donde ese profeta creyó que le iba a comprar el favor. Y eso montó una cantidad de cosas. Vamos para donde el profeta que se me va a sanar. Y allá llegó y tocaron la puerta. ¿Quién es? Y le dijeron: vea, el señor tal, fulano. ¿Qué necesita? No abrió la puerta. Que usted vaya a mi casa y yo no le abra la puerta y usted viene enfermo. Qué cosa, hermano. Y no abrió la puerta. ¿Qué necesita? Vea, es que estoy aquí y le trae no sé qué. No me interesa lo que traiga. Dígale que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces. Pero ¿cómo así este señor? ¿Qué hombre? Ni los regalos y quiera me los va a recibir. No sabe quién soy yo, el famoso dicho de hoy en día: usted no sabe quién soy yo.
Nada, no lo quiso recibir, no lo saludó, no le dio la cara, no le recibió los regalos, nada, y lo mandó para el río más sucio de todos. A mí que me manden para Cocorná, una quebrada por ahí bien rico, ¿cierto? Que me manden para acá, para el río Medellín, a meterme ahí. ¿Quién se mete, hermano? ¿Cierto? Y cuando va bajando por allá por de Barbosa para allá, así que ¿quién se mete por ahí? ¿Usted ha visto, verdad? Como le sale esa espuma al río, si le digan que hoy se meta allá. El río Jordán era un río sucio, no era un río limpio, turbulento, habían otros ríos más limpios cerca. Pero vaya, métase allá 7 veces. Y nada más no quería, no, yo que, vea, este señor no me quiso recibir, vea cómo me trató, me subestimó, me dejó en visto. Cosa que le di a uno como, pues que lo dejen a uno en visto. Eso le da a uno como una cosita en el corazón. Pero Ana, vio el mensaje, los chulitos pusieron azules y no me respondió nada. Eso produce ironía, que lo dejen a uno en visto, hermano. El profeta dejó a ese señor en visto, hermano. Y enseguida va y se queda mirando ese río tan sucio y comienza a renegar y le dice el sirviente: Señor, ¿qué importa? Nada de eso. Haga lo que él le dijo. ¿Pero por qué lo tengo que hacer? Porque él es un siervo de Dios. Pero qué siervo de Dios tan grosero. ¿Qué importa? Pero si usted hace lo que él le dijo. Porque no se trata del hombre, se trata es de lo que ese hombre representa. Se metió al río, se sumergió 7 veces y salió sano. Ponían los enfermos en la calle para que el apóstol Pedro pasara y con la sombra los cubriera. Porque la gente sabía quién era Pedro, o por lo menos lo que representaba, o por lo menos lo que representaba. Y pasaba Pedro y la gente se sanaba. Ponga un enfermo aquí, yo le pongo la sombra y se sana, más enfermo queda. Por mucha gente que oro se mueren. Yo siempre le he dicho a los hermanos: usted verá si quiere que yo ore, mi hermano, pero le digo que he orado por muchos y ya, antes a Dios, antes se han muerto. Ministerio, hermano, extraño. Usted me dice que ore por usted, yo oro. Venga, arrodille, hermano, yo le pido al Señor, pero no le respondo. Más de uno por los que he orado se han muerto. He ido a orar por personas y cuando me quedo mirándolos, le confieso, le digo: Señor, no lo sane, lléveselo más bien. Porque miro las circunstancias y las condiciones de vida de esa persona, yo digo: no, ya tiene la salvación, amor, que vaya y se la goce, que va a quedar aquí chapaleando, como dice la hermana Carmen, dando brega. Vaya, gócese con el Señor de una vez. La gente la ponían, hermano, porque sabían que Pedro iba a pasar por ahí y la sombra lo iba a cubrir. Pero ¿sabe por qué la gente sabía eso? Porque sabían que Pedro era un siervo de Dios. A Pablo le pedían prestado el pañuelo. Hay un pañuelo lleno de sudor, de polvo. En ese tiempo no había soflán ni nada de esas cosas, ¿cierto? No habían ambientadores. ¿Cómo haría el pañuelo de Pablo? Imagínense. Y llegaban y con ese pañuelo todo sudoroso, todo sucio, maloliente, tocaban un enfermo así y se sanaba el enfermo. Y la gente se ponían a idolatrar ese pañuelo. Pero la gente lo hacía porque la gente sabía que Pablo era un siervo de Dios. Era un siervo de Dios. Usted sabe, hermano, ¿qué actitud tiene la gente hoy en día frente a los siervos de Dios? La gente cree que los pastores somos unos vividores, unos mentirosos, unos mantenidos. La gente tiene 1000 ideas de lo que realmente es un pastor. Pues usted imagina una iglesia sin pastor. Uno no viene a un culto y ya llega mi esposa: mi amor, todo el mundo preguntando por usted, que yo no... ¿Yo qué le hago pues si estaba enfermo? Porque hace mucha falta un pastor. ¿Sabe, hermano? Yo no me hice pastor por capricho.
Yo tenía otros propósitos, yo tenía otros sueños, yo quería hacer otras cosas. A mí me gustaba la música, me gustaba el diseño, me gustaba la arquitectura, tenía otras inclinaciones. Estuve prestando servicio militar en la Fuerza Aérea y me gané una medalla por haber sido el mejor soldado. Y mi coronel me dijo, Taborda, si tú quieres, te damos el 90% de la carrera para que seas oficial, para que seas piloto, una cantidad de cosas. Pero Dios estaba haciendo otra cosa en mi vida. Yo ya era cristiano. Yo tenía otro futuro, yo tenía otras cosas, yo tenía otros anhelos. Pero yo me hice pastor solamente por una razón. Porque Dios me llamó. Así como Dios te llamó a ti a ser salvo, me llamó a mí a ser salvo y me llamó también a ser pastor. Y Dios me prometió que me iba a bendecir, que me iba a ayudar, que iba a hacer cosas conmigo. Y yo puedo decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová. No me ha dejado ni un solo instante. Qué bueno, hermano, que usted cambiara ese chip que tiene en la mente de que los pastores le quieren quitar lo que usted tiene, que no es nada de eso. Pablo le dijo, hermano, a los filipenses, le dijo, yo lo único que quiero es ver un fruto en ustedes. Si tu pastor te llama, no es porque te tenga bronca, no es porque te tenga la mala, no es porque te la quiera montar, no es nada de eso. Porque si alguien te tiene que hablar con sinceridad es tu pastor, y si tu pastor no te lo dice, no te lo va a decir nadie. Porque el que más te abraza y te dice que estás muy bien, te está mintiendo. Yo lo llamo y me siento con usted a decirle las cosas, y yo digo, y si se va de la iglesia, pues qué más puedo yo hacer, Señor, pero yo cumplo con decirle. Porque el temor de mucha gente no es que se va a la iglesia. Que usted le pega una pela a su hijo o deja de pegarle, no, porque de pronto va de la casa. Entonces prefiere que convierta en un antisocial que pegarle una pela. Usted le pega la pela. Y son tan lindos los hijos que usted les habla feo, les pega, les grita, y a las 2 horas están en el rincón de la cama, abrazándole, dándole besos. Eso sí, al otro día se lo sacan en cara, pero bueno. Pero uno no puede actuar pensando de que esto, que aquello, que se va a enojar. No, es que la palabra del pastor es como un clavo hincado, chuza, duele. Pero usted tiene que pensar que el hombre, independientemente de quién sea, que esté aquí, hermano, lo trajo fue Dios. Lo trajo el Señor. Que unos predican mejor que otros, que bueno, que unos son más amables que otros, que bueno, unos son más malaclases que otros, que importa cómo sea. Si Dios hubiera querido, hermano, algo diferente, hubiera traído para acá un ángel, un querubín. Pero Dios trajo hombres y llamó hombres para este ministerio, hombres que tuvieran misericordia del pueblo, porque ellos están en la misma condición. Oh, pastor, hermano, anoche tuve un problema con la señora, hermano, y me tocó irme a dormir al garaje. Si supiera dónde dormí yo. Pero uno le toca aconsejar a la gente y uno en la misma situación. Yo he estado enfermo, pero he ardido de fiebre, enfermo, orando por enfermos, y ellos sanos y yo enfermo. Ellos se sanan y yo sigo enfermo. Pablo estaba enfermo, en una condición, en una situación difícil, y oraba por los enfermos y se sanaban, los tocaban con el pañuelo. Hey, devolverme el pañuelito así, de pronto a mí me sirve un poquitico, y nada, ni el del mismo le funcionaba, y él seguía enfermo. Pero Dios lo usaba. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Usted tiene con quién hablar, usted tiene a quien contarle todas sus cosas. Yo no estoy aquí poniendo una cara de tristeza de un predicador, sino que yo quiero que usted entienda la situación, hermano, y el deber de un ministro. Los ministros realmente no tienen a quien contarle sus cosas. Nosotros tenemos amigos, pero no el tipo de amigos que usted se imagina. Nosotros salimos, hablamos, nos reímos, hablamos de las congregaciones, comentamos cosas, vamos a un paseo, a un asado y charlamos y todo eso, pero nuestra intimidad no tenemos a quien decírselo. Usted puede decir, no, yo tengo un amigo y ese es mi confidente. Qué bendición para usted. Nosotros los pastores no tenemos eso. Los pastores son personas solas, ni a su familia le cuentan sus cosas, muchas veces ni a la esposa siquiera. Si yo le contara a mi esposa todo lo que llega aquí y aquí, le hago un daño grande, porque hay cosas que solamente yo soporto, porque yo soy el pastor, ¿cierto? Pero Dios usa a ese hombre, hermano, para traerle a usted la palabra, y la palabra ha de producir un efecto en tu vida, es de acuerdo a la actitud con la que la recibas. El sembrador salió a sembrar. Hay momentos en que te llega la palabra y te hace saltar y brincar, pero al otro día sigues igual, fue una emoción, vinieron las aves y se la llevaron. Se ahogó entre los espinos. Te mantienes con tanto afán, tan cansado y tan estresado que la palabra... Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay momentos en que la palabra te rebota, cae allá a la orilla del camino y parece que no fuera para ti. Entonces, ¿qué te va a alimentar esa palabra? Sí. Pero muchas veces no nos hace efecto, es porque tenemos un mal concepto, no del pastor actual, sino de los pastores. Los pastores son personas que han dejado todo por servir al Señor. Y la gente se forma un mal concepto de un pastor porque lo ven con una corbata nueva o en un carro bonito. ¿Usted sabía que la goma de los predicadores es los carros? Uno a veces prefiere un carro que una casa, y mucha gente dirá, no, pues que eso no tiene sentido. Para unos no, para otros sí, ¿cierto? Finalmente Dios le prometió al pastor que lo iba a bendecir. ¿Sabe por qué, hermano, Dios bendice económicamente a un pastor? ¿Sabe por qué? Para taparle la boca. ¿Cómo así, hermano? Sí. Yo jamás podré presentarme delante de Dios y decirle, Señor, usted me quedó debiendo. Le pagué con creces lo que usted hizo. Y es una de las maneras que Dios tiene de bendecir a un ministro, para que uno no pueda algún día reclamarle y decirle, Señor, no, es que yo me maté mucho trabajando, Señor, iba como estoy. ¿Cómo estás? Si no tiene nada es porque no lo administró bien. Pero te mandé y mucha. Dios nos bendice a los pastores, hermano, económicamente, mucho. Yo no tengo forma de pagarle a Dios nunca lo que me ha dado. Acá en la iglesia El Diamante, Dios me ha bendecido, hermano, que yo me quedo asombrado. A veces me da hasta pena con los diáconos. Menos mal son personas sabias, maduras, temerosas de Dios, fieles, que se alegran con la bendición de Dios. Pero a veces me da pena. Yo, ay, Señor, y justo esta semana que no hice nada y me manda usted esto. Una vez estaba negociando una casa, tenía yo 5,000 pesos en el bolsillo y mi esposa me hizo comprar una casa con 5,000 pesos que tenía. ¿Sí puede creerlo? Pasamos por ahí, por un barrio que toda la vida nos había gustado mucho, y yo pasaba, y siempre que yo pasaba por ahí le decía al Señor, ay, Señor, qué rico que usted algún día me regalara una casita por aquí. Y uno siempre habla así como en diminutivo, ¿cierto? Y una vez pasamos y a una casa ahí que decía se vende. Y Cristina, vení, vamos, para que conozcamos esas casas por dentro. Y yo, ay, el chisme es una cosa muy brava. Nada más para ver cómo es la casa por dentro. Y yo te llame.
Y llamamos y al otro día, hermano, nos dieron la cita, fuimos a conocerla. Yo literalmente tenía 5.000 pesos en el bolsillo. No tenía más. Y entonces, hermano, entramos y vimos la casa, que no sé qué, que tan bonita, una casa hermosa, grande. Y entonces la señora nos la mostró y luego el dueño, el esposo, estaba ahí en la sala esperando. Bueno, don Edward, ¿y qué dice? Pues, ¿le gustó la casa? Yo, no, una maravilla de casa. ¿Quién dice que no? Me dijo, bueno, ¿cómo vamos a negociar pues? Yo le dije, no, yo no tengo plata para comprarle su casa. Me dijo, entonces, ¿a qué vino pues? Venga que vamos a negociar. Y yo, ¿cuánto vale su casa? Vale 280 millones. Y empezamos a hablar y hablar y hablar. Y yo a decirle que no tenía. Al otro día volví y me llamó, me dijo, don Edward, le rebajo 50 millones. Y yo, bueno, vamos a ver, don Guido, por ahí vamos mirando. Y yo me hice el loco. A los 8 días me llamó y me dijo, le rebajo otros 50. Y yo, qué cosa. 190 millones me la dejaba y valía 280. Le hicieron peritaje y valía más de 300 millones la casa. Y yo, ay señor, ¿será que usted me quiere regalar esta casa? Pero es que no tengo ni 5.000 pesos. Y yo le dije, hagamos una cosa pues, señor Guido, yo tenía una camioneta. Y yo le dije, si yo logro vender ese carro y en el banco me prestan una platica, miramos. Me dijo, hágale pues. Ese mismo día me fui para el banco y hablé con la asesora. Y me dijo, mándeme al correo la declaración de renta. Fue lo único que le mandé. No llené solicitud, no hice nada. Y a los 3 días me llamó y me dijo, don Edward, ¿tiene el crédito aprobado? Pues yo no hice solicitud, solamente le dije. Me dijo, no, es que miramos la declaración de renta y tal cosa. Y allá como lo conocen a uno, usted entra a un centro comercial y desde las cámaras ya saben quién es usted y si va a ir a comprar o no. Y si le ven cara de malo, ponen a un vigilante a que lo persiga. Que no se ha sentido extraño, pero este señor que me persigue tan. Ya saben si usted puede comprar o no, solamente con mirarle la cara en una cámara. Así estamos. Hermano, no tenía yo ni siquiera para las escrituras. Y yo, ay Señor, ¿yo qué voy a hacer? Yo no tengo ni para las escrituras, lo que me presta el banco solamente para lo del Señor. Hermano, ese domingo el hermano diácono abrió el alfolí y cuando abrió el alfolí, eso a mí nunca me había pasado. El dinero se cayó al suelo porque estaba totalmente lleno de plata. Estaba exactamente ni una moneda más ni una moneda menos lo que me valían las escrituras. ¿Cómo puedo decir yo que Dios no me ha bendecido? ¿Cómo me voy a venir yo aquí a engañarlos, a decirles a ustedes una cantidad de cosas, hermano, si Dios a los ministros nos bendice increíblemente? Bueno, será porque este trabajo tampoco es tan sencillo. Yo quisiera cambiar de trabajo con usted siquiera un mes. Y que usted cobre lo mío y yo cobro lo suyo. Así lo suyo sea el mínimo. A ver si se le mide. Todos los que vienen aquí, hermanos, están temblando para morirse. Y predican 2 veces al año. ¿Por qué? Porque esto es algo que Dios no le ha dado a todas las personas. Y si Dios le da una palabra a un ministro, tómela para usted, recíbala como parte de Dios, porque Dios trajo a ese hombre para que le predique la palabra, hermano. Para eso lo trajo. No se haga mala imagen de un pastor. Dios bendice a los ministros, hermanos, con todo, en su familia, en su economía, en su casa, en su salud, en todas las cosas. Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros algún día le estemos cobrando nada y nos paga triplicado, hermano, lo que uno. Vea, al samaritano lo llevaron, el samaritano llevó al mesón a un herido que se encontró por allá junto a Jericó. Y se lo entregó al mesonero. ¿Quién es el mesonero? El mesón era como una especie de hotel clínica, algo así. Diga que ese mesón era la iglesia. Porque aquí a nosotros nos trajeron heridos.
Todo el que llega aquí llega herido. Todo el que llega a la iglesia, hermano, llega herido, sangrando, dolido, ofendido, amargado, con mil cosas. Y así llegamos a la iglesia. Y entonces el samaritano, que es el Señor, se lo entregó al mesonero, el que administraba el lugar, o sea, al pastor. Le dijo: vea, aquí se lo voy a dejar, tenga, le dejo este dinero para que lo atienda. Y cuando yo vuelva, le pago 3 veces lo que hizo. Porque el Señor, hermano, no es como nosotros que damos una propina del 1%. El Señor nos triplica, nos cuadruplica, hermano. ¿Cuánto le da el Señor a uno por predicar un mensaje de 1 hora? Y usted dirá: pues yo predico y no me dan nada, porque es diferente. Usted no vive el Evangelio. La Biblia dice que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. ¿Que de qué más va a vivir? Ah, no, es que el pastor no pudo venir a predicar la dominical porque le tocó trabajar, por allá está de vigilante. No, pues que el pastor lo necesitamos es aquí. Entonces no puede estar de vigilante, ni puede estar de conductor, ni de taxista, ni boleando asadón. Estás predicando el Evangelio. La mayoría de los ministros dejaron puestos excelentísimos por ir a ganarse, hermano. ¿Usted sabe cuánto se ganaban entre Laura y Iván? Entre los dos. A ellos les iba muy bien. ¿Y qué están recibiendo ahora? Les recogemos 2 millones. Se le va 1.100.000 en arriendo. ¿Ves? Se les va 500 en arriendo. ¿Cuánto le va en servicios? En seguridad social. ¿Qué le queda para comer? ¿Qué dejó? Dejó un sueldazo. Entre los dos recibían un sueldazo. Yo saqué a la obra a un muchacho. Él trabajaba en Cenú. Y él se ganaba como 4 o 5 millones allá. Y cuando lo llamaron al ministerio, él le dijo a la jefe directa, le dijo: doctora, yo voy a renunciar, me voy a ir. Ay, ¿cómo así, Argemiro? ¿Dónde te va a quedar? Y comenzó a preguntarle. Dijo: no, es que tengo una vocación, un llamado. Y comenzó a explicarle. Dijo: no se vaya por allá, vea, Argemiro, fírmeme aquí. Y le dobleteó el sueldo. O sea, casi a 8 millones. ¿Y sabe cuánto se iba a ir a ganar? Y la esposa de él se ganaba como 3 millones también. Los que conocen aquí a Viviana y a Argemiro. Viviana se ganaba más de 3 millones de pesos. Y Argemiro estaba ganando como 4. Y entre los dos, al ministerio, se fueron a recibir 800.000 pesos para pagar arriendo, servicios. ¿Alguien conoce o ha oído hablar del pastor Saúl Manzano? Supervisor por un distrito, creo en Bogotá, algo así. Ese pastor terminó la carrera universitaria, pues todavía no era pastor, y le ofrecieron en la empresa que se fuera a Europa a especializarse. Ese hombre se iba a ganar como 20 millones de pesos en esa época, estamos hablando casi de hace 30 años. Y su pastor lo llamó y le dijo: Saúl, ¿te gustaría servir al Señor? Ay, pastor, ¿cómo así? Oremos. Y empezaron a orar. Y había un lugarcito por ahí al estilo pueblito, como a 10 horas de Bogotá por una trocha. Y cuando eso no había nada de dinero, nada es nada. Y prefirió irse al ministerio que irse a Europa. Cuando a mí me resultó la oportunidad de irme al ministerio, hermano, me fui a Pueblo Nuevo con mi esposa, 8 horas de aquí, por pura trocha. Y los domingos cuando abríamos el alfolí, una vez fue mi suegro a visitarnos, y como él era diácono en Río Negro, entró ahí, digo yo, a la oficina, con la junta local. Era para un rinconcito detrás de una cortina y un cajoncito que un hermano había hecho parecido a ese, la hermana Miriam, que ese era el alfolí. Y abrimos el alfolí y habían 2.000 pesos. Y mi suegro se puso a llorar. Y yo le dije: no, suegro, oiga, a la bendición del Señor, hermano.
Y de los 2.000 me quedaban 1.000 a mí. Porque lo otro tenía que enviarlo, el diezmo de diezmo, había que hacer otros gastos, en fin. En tiempo de cosecha y de abundancia, cada 8 días sacábamos 40.000 del alfolí. Pero han pasado 23 años. Han pasado 7 iglesias. Y hemos servido al Señor. Y en ese tiempo que sacaba 4.000 pesos del alfolí, yo le decía al Señor: Señor, ¿será que usted algún día me va a regalar una camioneta? Y la gente burla de mí: oigan a este, ¿cuál camioneta, hombre? Y yo sé que el Señor algún día me va a regalar una camioneta nueva, espero y verá. Carros van, vienen, la plata va y viene. Pero la única satisfacción de mi ministerio es verlo a usted ahí. Es ver un fruto en usted. Ver gente siendo sana, recibiendo el Espíritu Santo, arrepintiéndose, sacando obreros, viendo líderes, viéndolos predicar. Y ver cómo la palabra de Dios produce ese efecto tan poderoso en la vida de las personas, en tu vida, hermano. Sáquese ese chip que usted tiene del concepto de los pastores y séale fiel a Dios. Y usted verá la bendición grande. Puede que Dios no le dé plata. ¿Quién dijo que la bendición de Dios era solamente plata? La alegría de mi corazón es ver a mi esposa sirviendo al Señor, ver a mis hijas sirviendo al Señor, viéndolas en la iglesia, en un altar llorando en el suelo. Y yo: Señora, si usted no me dé plata con tal de yo ver a estas muchachas así. ¿Cuántos no tienen el gusto de ver a sus hijos aquí en un altar? Sino que los ven a medianoche entrar borrachos o drogados, o escondiendo armas o ensangrados. Pero si usted tiene la bendición de Dios, hermano, el que habita al abrigo del Altísimo, Dios lo cubre, hermano, con la sombra de sus alas. Bendición de Dios para su vida llegará. Quítese ese prejuicio, hermano, contra los ministros, contra los predicadores. A nosotros no nos interesa nada de lo suyo. Si hay algo que llega, es bendición de Dios para mí, para usted y para la organización, para la obra misionera. Todo eso es bendición, hermano. Y quiero, hermano, contarle una anécdota. Yo no sé si algún día se la dije o no. Seguramente uno predica tanto que ya hasta le olvida qué ha dicho y qué no ha dicho. Había un pastor muy flaco. Bueno, de hecho, Cristina y yo andamos en el Espíritu. Ahorita uno lo ven. Pero nosotros cuando salimos a la obra, yo no sé si usted ha visto fotos de nosotros, eso era otra cosa, hermano, otro nivel. Seguro, cargábamos la sangre en un frasquito. Pero había un pastor muy flaco y tenía un caballo muy gordo, un caballo lindo, gordo, hermano. Y una vez estaba ahí al frente de la iglesia bañando su caballo, porque era el que lo llevaba a las veredas y lo estaba peinando y todo eso. Y pasó un hermano de la iglesia y comenzó a burlarse de él. Ay, pastor, usted tan flaco y con ese caballo tan gordo. Y entonces el hermano le dijo: ay, hermano, ¿cómo me parece? Es que así es la vida, es que yo cuido de mi caballo y usted cuida de mí. Póngase en pie, hermano, vamos a darle gracias al Señor. Yo quiero que ore por su pastor, hermano. Ore por el cuerpo ministerial, ore por Iván. Ore por todos aquellos que han sido su pastor en alguna vez. ¿Cierto que usted recuerda con cariño todos los que han sido sus pastores? Y hemos aprendido muchas cosas de ellos. Y a su tiempo Dios les usó. Y les dio palabra y nos exhortaron y nos dieron consejos. Y algunos de pronto nos trataron fuerte, pero todo eso nos maduró y nos ha servido. No hay pastores malos, solo diferentes. Yo quiero que usted traiga a la memoria a todos aquellos que han sido su pastor. Así usted no los haya querido, pero ellos cumplieron su ministerio.
Cierre sus ojos y ore por esos hombres que Dios ha puesto. Que Dios los bendiga, que Dios les use donde quiera que estén, que están haciendo una labor que no la hace sino porque son llamados de Dios. Ora por tu pastor, hermano, por tus pastores. Porque esta palabra que Dios les da es poderosa y transforma. Porque esa palabra es maravillosa. Porque esta palabra ha de producir ese efecto glorioso en la vida de todos aquellos que la reciben de su pastor, en la vida de todos aquellos que se dejan guiar por su pastor, exhortar y también consolar y edificar. Porque tus pastores te aman y oran por ti y se esfuerzan por predicar la palabra para ti y te llaman y te exhortan, pero es solamente porque te aman. Ora por tus pastores, hermano. Usted sabe la necesidad tan grande que tenemos los pastores. Cómo el enemigo nos tienta, cómo el pecado nos acecha, cómo las críticas, cómo juzgan a un ministro, cómo lo señalan, cómo se burlan. Si esto fuera fácil, hermano, Dios te había puesto a otras personas diferentes. Pero Dios ha puesto hombres que han soportado y lo han dejado todo por venir a predicar esta palabra poderosa y maravillosa. Recibe esta palabra con el corazón, con una buena actitud, hermano. Cambia tu manera de pensar y tu concepto de estos hombres maravillosos que Dios ha puesto. Ora por ellos. ¿Sabes dónde está aquel pastor que de pronto en alguna ocasión te sentiste atropellado por él? Pero eso te ha servido para crecer y para madurar. ¿Sabes dónde está ese hombre ahora? ¿Cómo estará? ¿Cómo estarán sus hijos? ¿Cómo estará su esposa? Tú no sabes por lo que está pasando. Ora por él. Dile al Señor que lo bendiga. Así sea tu papá. Que Dios lo use y lo llene con su gracia. Yo quiero estar ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte, sumiso a tu voz, a ir donde quieras y hacer tu voluntad. Yo quiero ante ti rendido estar, rendido, rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Nada de mí yo te puedo ofrecer. Vengo ante ti tal como soy. No encuentro palabras para
expresar lo que es sentirte cerca y tu voz escuchar. Rendido, rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Rendido, rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Padre Celestial, te damos gracias, oh Cristo eterno, por tu palabra en esta hora, oh Dios Rey eterno. Gracias, Señor, porque tú has hablado a la vida de cada uno de nosotros. Pido que seas tú bendiciendo a los ministros, bendiciendo a cada uno de los misioneros que están aquí en el país, que están por fuera de él. Que seas tú obrando grandemente en cada uno de ellos, oh Padre Celestial. También pido que seas tú, Señor, llevándonos a cada uno, Señor, con bien a nuestros hogares. Que seas tú guardándonos, oh Padre Celestial, y bendiciéndonos cada día. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.